Imagínate una ciudad vibrante, llena de vida y de ruido. Eso era Pompeya, una ciudad rica y orgullosa que llevaba siglos prosperando. Sus calles bullían con comerciantes vendiendo vino y aceite, mientras en los muelles, barcos de todo el Mediterráneo descargaban sus mercancías. Las villas de los ricos lucían mosaicos espectaculares y frescos de colores vivos. Las termas siempre estaban llenas, y el anfiteatro, uno de los más grandes del imperio, vibraba con los gritos del público. Dominando todo este paisaje, se alzaba el Vesubio, verde y tranquilo. Nadie lo llamaba volcán. Era simplemente la montaña. Pero, ¿y si te dijera que esta montaña guardaba un secreto mortal y que estaba a punto de despertar? La montaña ya había avisado. 17 años antes, un terremoto devastador sacudió la ciudad. Pero Pompeya, resiliente, se reconstruyó. La gente regresó a sus hogares, y los temblores menores se convirtieron en algo tan común como el crujido de la madera. Nadie sospechaba que cada uno de esos temblores era un susurro de la catástrofe que se avecinaba. Aquella mañana, que según algunos estudios pudo ser en otoño y no en agosto del 79 después de Cristo, nada parecía fuera de lo normal. Los mercados abrían, los niños jugaban, y la vida seguía su ritmo habitual. Pompeya no sabía que estaba viviendo sus últimas horas de paz. ¿Cómo una ciudad entera puede ignorar las señales de su propia destrucción? Poco después del mediodía, el suelo vibró con una fuerza descomunal. Las ánforas cayeron de los estantes. Las conversaciones se detuvieron en seco. Algunos pensaron que era otro terremoto, pero entonces ocurrió algo que nadie había visto jamás. El Vesubio estalló. La cima de la montaña se abrió con un estruendo profundo, como si la tierra misma se estuviera partiendo en dos. De su interior surgió una columna gigantesca de ceniza, gases y roca pulverizada que ascendió kilómetros hacia el cielo. El azul del mediodía se tiñó de un gris oscuro y siniestro. La nube crecía sin parar, expandiéndose como la copa de un pino colosal. Desde las calles de Pompeya, la escena era a la vez hipnótica y aterradora. Muchos salieron a mirar, sin entender lo que pasaba. Algunos gritaban que los dioses estaban furiosos. Otros, más escépticos, pensaban que era solo un fenómeno extraño y pasajero. Lo que nadie sabía es que ese preciso instante era su última oportunidad para huir. ¿Te imaginas estar ahí, viendo cómo el cielo se desploma sobre ti? Poco después, comenzó a llover. Pero no era agua, eran piedras pómez, ligeras pero incesantes. Al principio, rebotaban en el suelo sin causar daño. Los niños incluso reían, nerviosos, y algunos recogían los fragmentos como si fueran curiosidades. Pero la lluvia no paraba. Poco a poco, las piedras empezaron a acumularse en los tejados y las calles comenzaron a desaparecer bajo una alfombra gris. Caminar se volvió difícil y el aire, cargado de polvo, ardía en la garganta al respirar. A pesar de todo, muchos decidieron quedarse. ¿Por qué? Pompeya tenía muros sólidos. Había resistido terremotos antes. Pensaron que estarían seguros dentro de sus casas. Fue un error fatal. Creyeron que las paredes los protegerían. Pero lo que estaba a punto de llegar no podía ser detenido por ninguna muralla. Con el paso de las horas, la luz del sol se desvaneció por completo. No fue un atardecer normal. El día se apagó como una antorcha ahogada en agua. En plena tarde, la gente encendió lámparas de aceite para poder ver. La oscuridad era total y opresiva. Los animales, sintiendo el peligro, se agitaron sin control. Los gritos de la gente se hicieron más fuertes. La ceniza ahora caía caliente y espesa. El peso era insoportable. Los techos de las casas comenzaron a ceder, uno tras otro, derrumbándose y sepultando a sus habitantes. En las calles, la gente tropezaba en la oscuridad, cubriéndose la cara con telas mojadas en agua o vino para intentar respirar. El pánico se volvió absoluto. Algunos, desesperados, intentaron huir hacia el mar, pero los caminos estaban cubiertos por metros de ceniza. Era imposible avanzar. Otros cayeron de rodillas, rezando,
convencidos de que estaban presenciando el fin del mundo. Familias enteras se abrazaban, esperando que el horror pasara. Pero el horror no iba a pasar. Lo peor aún estaba por llegar. Un enemigo silencioso y letal que nadie podía ver. Mientras Pompeya luchaba por sobrevivir bajo la lluvia de ceniza, el Vesubio entró en su fase más mortífera. La gigantesca columna de gas y roca, que se había elevado hacia el cielo, colapsó sobre sí misma. Desde la ladera de la montaña, comenzaron a descender oleadas piroclásticas. Imagina nubes ardientes y densas, una mezcla de gas, ceniza y rocas a cientos de grados de temperatura, avanzando a la velocidad de un huracán. No eran ríos de lava que podías ver y esquivar. Era una muerte invisible y fulminante. La primera oleada pasó cerca de la ciudad, asfixiando a los que intentaban huir por los campos. La segunda se acercó aún más. La tercera entró directamente en Pompeya. La temperatura de estas nubes era tan alta que mataba en segundos. No hubo tiempo para gritar. Los pulmones se quemaban al instante. Los músculos se contraían en un espasmo final. La mayoría murió en una fracción de segundo, sin siquiera entender que los había golpeado. Aquellos que se habían refugiado en sótanos, bodegas o habitaciones interiores, pensando que estarían a salvo, no encontraron ninguna protección. El aire mismo se convirtió en su verdugo. La ciudad, que horas antes rebosaba de vida, quedó en silencio. ¿Puedes concebir una muerte tan rápida y tan terrible? Cuando el sol volvió a salir al día siguiente, Pompeya ya no existía. No había edificios, ni calles, ni templos. Solo un paisaje desolador, gris y completamente silencioso, cubierto por una capa de varios metros de ceniza endurecida. La ciudad que había prosperado durante siglos había desaparecido del mapa en menos de 24 horas. Más de la mitad de su población murió ese día. Los supervivientes, traumatizados y sin hogar, nunca regresaron. Pompeya quedó borrada de los mapas y de la memoria, convirtiéndose en un nombre olvidado, una leyenda susurrada. La naturaleza había demostrado su poder de la forma más brutal posible, sellando una ciudad entera bajo un manto de muerte. Durante casi 1.7 años, Pompeya permaneció sellada en su tumba de ceniza, hasta que fue redescubierta. Y cuando los arqueólogos comenzaron a excavar, el horror de aquel día volvió a hablar. No encontraron solo ruinas, encontraron los últimos momentos de miles de vidas, congelados en el tiempo. Los cuerpos se habían descompuesto, pero dejaron huecos perfectos en la ceniza endurecida. Los arqueólogos tuvieron una idea brillante. Vertieron yeso líquido en esos huecos. Al solidificarse, el yeso reveló moldes tridimensionales de las víctimas, con una precisión escalofriante. Vimos a personas cubriéndose el rostro en un último intento por respirar, madres abrazando a sus hijos para protegerlos, perros encadenados, luchando desesperadamente por liberarse. Cada molde es una historia, un eco silencioso del terror que vivieron. En las paredes de las casas encontraron grafitis inacabados. En los hornos de las panaderías, panes que estaban listos para ser vendidos. Sobre las mesas de las tabernas, copas volcadas. Pompeya no fue simplemente destruida, fue detenida en el tiempo. Cada objeto, cada cuerpo, nos cuenta una parte de la historia de su último día. Hoy, Pompeya no es solo una ruina fascinante, es mucho más. Es una advertencia grabada en piedra y ceniza. Nos recuerda con una fuerza abrumadora que la vida cotidiana, con todas nuestras rutinas, planes y preocupaciones, puede desaparecer en un instante, sin previo aviso. Pasear por sus calles silenciosas es como caminar a través de un eco, un recordatorio de que bajo la superficie de nuestra vida normal, la naturaleza tiene un poder inmenso e impredecible. La historia de Pompeya no es solo una tragedia del pasado, es una lección atemporal sobre nuestra propia fragilidad. Gracias por acompañarme en este viaje al corazón de uno de los desastres más impactantes de la historia. Si te ha gustado este video, no olvides darle a like, suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestros próximos documentales. Hasta la próxima.